entre los santos que heredan la rica herencia. Pero el llamado especial de seguir la unción espiritual. Y es una reflexión bíblica de edificación del cuerpo de Cristo a manera global. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué más? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Que Dios bendiga su palabra, que el Espíritu Santo la cargue. Y yo oro a ti, Espíritu de Dios, que en este día le digas a tu pueblo precioso todo lo bueno que tú nos quieras decir del cielo. Y que nuestros corazones queden absortos a tu voz por todo el consejo sabio que tú tienes para tu pueblo, que está aquí bajo la nube de tu gloria, como tú mostrabas a la hermana Marisa, que tu nube está aquí con nosotros. Gracias por tu presencia grande. Manifiesta hoy en la ministración, desde que este culto comenzó con oración, lectura de tu palabra. Tú estás aquí, quédate con nosotros y háblanos directamente al corazón, porque tu pueblo quiere, yo quiero, queremos oír tu voz orientadora. En el nombre de Cristo Jesús decimos un fuerte amén. Dígale a su vecino, Dios te va a hablar fuerte en esta mañana. Y a mí también. Se puede sentar, hermano, muchas gracias. Hoy quiero continuar esta serie sobre tropiezos de la cruz y hablarte un poquito sobre ese tropiezo que dejamos pendiente el domingo pasado, que se llama el tropiezo de Satanás. Diga conmigo, él está vencido en el nombre del Señor. Leímos aquí en la palabra hoy un poco del tropiezo de Satanás, porque Satanás odia la cruz de Cristo, porque él sabe el galardón que otorga tomar la cruz. Y es por eso que esta mañana vamos a disertar por la palabra un poco sobre el tropiezo de la cruz, que está empatado con una ofensiva satánica para que la cruz de Cristo, que es nuestra salvación, venga a convertirse en un tropiezo. Pero diga fuerte, a mí nunca me pasará eso. Así que la Biblia habla del tropiezo de la cruz. Y el tropiezo de la cruz es un impulso, es un empujón diabólico a nosotros para que lo mismo que nos pudiera salvar se convierta a la vez en el tropiezo para que no nos salvemos. Y yo confieso esta mañana que Dios nos está librando y nos va a librar de ese tropiezo. Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 5 de Gálatas 5:11. Pablo le dijo Gálatas 5:11 a la iglesia de Galacia: en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Los Gálatas decían: vamos a guardar otra vez la ley para que los judaizantes no nos sigan persiguiendo a causa de que no la guardamos y no nos acusen más de que somos salvos solamente por creer en el señorío de Jesucristo y recibirlo y confesarlo. Y Pablo dijo: si ustedes guardan otra vez la ley para que no sean perseguidos por la gracia de Cristo, ustedes han quitado el tropiezo de la cruz. Porque la vida cristiana que vamos a ver en esta mañana consiste en una cruz. El evangelio es una cruz. Y la palabra va a dejarnos asomar en este día cómo el enemigo quiere que tengamos lástima de nosotros mismos a causa de la exigencia de la cruz. Pero la cruz no es algo para que se considere en lástima el que la carga. Es un motivo de gozo para el que sabe el galardón que nos está esperando en el cielo. Así que estoy empatando en esta mañana el tropiezo de la cruz con el enemigo que lo quiere causar. Y cuando hablamos del tropiezo de la cruz, primeramente tenemos que delimitar un poquito acerca de la cruz de nuestro Señor.
Cristo dijo, si alguno quiere venir, hoy lo leímos aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, dígame qué dijo el Señor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que Él está diciendo, tome la cruz. Cuando yo era muy niño, me mal enseñaron, no fue mi papá, que la cruz mía era la enfermedad que padeciera, que la cruz mía era la familia que no es cristiana, que la cruz mía era la falta de dinero. Pero la Biblia omite esa verdad, esa mentira la quita y pone la verdad de que la cruz no es nada que yo padezco en lo físico. La cruz de Cristo no es una cosa que yo me duelo porque hay una familia inconversa en la casa. La cruz de Cristo no es un padecimiento que yo llevo en mi cuerpo. La cruz de Cristo es seguir la vida de abnegación que Cristo tuvo. La vida de negación al ego, la vida que le dice no al pecado, la vida que tiene una ética de vivir correcta. Y ese mensaje de la cruz, de uno que vivió en la cruz desde el punto de vista espiritual, porque él fue tentado en todo, pero no obedeció al tentador, se cohibió de pecar y después fue al madero y estuvo dispuesto a llevar sobre él nuestros pecados. Y esa manera como Cristo murió en la cruz se convirtió en el emblema del cristianismo verdadero. Pablo decía, la cruz para algunos, aquí aparece 1 Corintios 1:23, para los judíos es tropezadero. Los judíos no creyentes decían, ¿cómo me voy a salvar yo a través de uno que fue muerto como si fuera blasfemo? Y veían la cruz como una oportunidad de un estorbo al cielo, cuando la cruz estaba concebida para ser el pasaporte a la patria celestial que el Señor nos está preparando en el cielo. Pablo fue el gran predicador y maestro sobre el emblema de la cruz. Y él le dijo a los hermanos en Galacia capítulo 2 versículo 20 de la carta a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si alguien puede decir esta mañana con Pablo, yo estoy ya crucificado con Cristo y ya yo no vivo, usted se graduó de cristiano. Yo no me he graduado todavía. Pero este hombre fue golpeado de muchas maneras, a tal modo que cuando llevó tanta cruz, tanta abnegación, tanto sacrificio, una vez se coge lástima porque dice, ay, como yo tengo problemas. Pero mire a los héroes del evangelio y ve a Pablo, que tuvo que decir, yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Varias veces azotado con varas por el delito bendito de predicar la cruz de Jesucristo. Arrastrado, apedreado, muchas veces dejado como muerto. Y hoy cuando usted oye que todo el mundo casi quiere ser apóstol. Yo un día prediqué aquí en una iglesia nazarena sobre eso y me dijeron, no predique tan duro, porque yo prediqué sobre el llamado apostólico. Y le dije a ellos, hay que leer la Biblia para saber qué cosa es un apóstol por la palabra de Dios. Porque hay unos capítulos ahí que hablan de las señales de un apóstol. Que el que quiera llamarse apóstol, si es que quiere, renunciaría si sabe el precio que cuesta ser un apóstol de Cristo, porque la cruz pesa en ese ministerio. No tenga lástima de ti. La cruz es una bendición que el Señor te ha dado y te va a dar por siempre. ¿Cuántos dicen aleluya? Hasta el modo ese lenguaje de abnegación, de morir a mí, de que ya el Señor se entronó en mi vida y ya no vivo yo, pero ahora vive Cristo en mí. Llegó a ser el mensaje de los apóstoles de la Biblia. Fue a tal manera ese el mensaje que en Filipenses capítulo 1 versículo 29, Pablo escribiendo a una iglesia perseguida. No sé cuántos hermanos recuerdan que la iglesia del siglo I fue muy perseguida. El imperio romano se quería devorar a los cristianos porque ellos daban culto a Augusto, el emperador César. Y cuando alguien venía diciendo, creemos en un Cristo vivo que murió en la cruz del Calvario y que si crees en Él te salvas, y si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que el Padre tuvo el poder de levantarlo de los muertos, eres salvo. Esta gente decían, eso no sirve. Y algunos cristianos comenzaron a dar marcha atrás. Hay mucha evidencia como Demas, que dijo Pablo, el hermano Demas.
me ha desamparado amando este mundo y se ha ido, porque la cruz causaba un susto cuando Satanás la pinta como tropiezo. Pero Pablo enseñó esta doctrina a Filipenses 1 y le dijo: hermanos, a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también les es concedido que padezcáis por Él. En otras palabras, cuando tienes padecimiento, cuando se burlan de ti, cuando se ríen de ti, cuando te miran como una pieza obsoleta del mundo de hoy y te miran como alguien raro, acuérdate que eso es una bendición que está inmiscuida en el Evangelio, que el Señor nos concede el honor de que no solo creamos en Él, sino también que padezcamos algo por Él. De modo, cuando me acuerdo en Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos del Señor fueron llevados al azote por el Sanedrín judío. El Sanedrín era como el gobierno espiritual de Israel. No eran romanos, eran judíos, pero no creyentes en Cristo. Y estaban viendo a los apóstoles llenando a Jerusalén de la doctrina del Cristo que murió en el Calvario, que se levantó de los muertos, que vive, que es nuestro único Salvador. Y los llamaron: no pueden predicar más en ese nombre. Y Pedro dijo: lo sentimos, pero el problema es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Somos testigos de que Él murió en la cruz y también somos testigos de que Él resucitó de los muertos y que Dios puso a Cristo como el Señor de todo, y nuestra boca se va a seguir abriendo y vamos a seguir predicando en el nombre de Jesús a todo Jerusalén. ¿Cuántos gritan aleluya por aquellos hombres de Dios que tomaron el deber de predicar sin temor, de predicar la verdad sin temor? Y dice que los llamaron y los azotaron. Óigame, si a mí me dicen que me van a azotar por predicar la Biblia, tengo que definirme si tengo la cruz o no. Porque si la cruz se ve como susto, me va a servir, entonces me sirviera como tropiezo. Pero el precio que esta gente tuvieron que pagar por servir al Señor le daba autoridad para decir a la iglesia: a ustedes se les concede el honor no solo de que crean que es tan fácil, sino también consideren como un privilegio cuando son soslayados, humillados, amedrentados, burlados, hasta cuando están en la cárcel por causa del Señor. Tómenlo como un privilegio que el Señor nos ha dado. Ese es el mensaje de la cruz de Cristo. Yo estoy esta mañana aquí para decir algunas cosas muy bíblicas, nada más, solamente de la Biblia. Y quiero animarte en esta mañana a entender que la fe salvadora tiene un precio. Y la fe salvadora, dice la primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, tiene que ser probada. ¿Cuántos aquí han sido probados en su fe? Qué fácil de decir soy cristiano, qué fácil de decir creo en Cristo. Pero cuando llega el momento que Dios prueba la profesión que tenemos y Dios prueba si de verdad somos del Señor o no, la Biblia enseña que asumamos esa prueba de nuestra fe con gozo, porque al final vamos a salir victoriosos si pasamos el examen que se llama en la Biblia la prueba de nuestra fe. He creído, he dicho, he aplaudido, he alabado al Señor. Pero de pronto Dios permite una confrontación en mi vida y Él está mirando desde el cielo cómo me comporto cuando la fe que tengo, la fe que me salvó, la fe en el Mesías, la fe en Jesucristo, el único medio de salvación, esa fe es probada y Dios observa con alegría si voy pasando el examen y digo: no me pueden callar la boca, voy a seguir predicando, Jesucristo es el Señor. No me pueden callar la boca, voy a seguir predicando que el matrimonio es entre un macho y una hembra, entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos dicen aleluya? Hasta el mundo animal lo conceptúa así porque es naturaleza de Dios. Cuando tu fe es sometida a prueba, Dios observa. Hay un versículo que me fascina decirlo en esta área. Está en Hebreos 12. Y ese capítulo de Hebreos está hecho para que mantengamos la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y Hebreos 12 da a entender que tú y yo somos en turno los peregrinos de esta jornada. Y dice en un lenguaje tan bello, es un misterio, es profundo lo que voy a decir de la Biblia ahora, que estamos caminando aquí en la carrera que nos lleva del día que nos convertimos a Cristo y solo a Él hasta la Jerusalén celestial, y que a nuestra orilla hay una innumerable nube de testigos. Y el contexto va a entender que el capítulo 11 de Hebreos
es esa nube de testigos, de hermanos que caminaron por este camino y fueron de qué manera probados en la fe, que aún le ofrecieron no morir si negaban al Señor o si lo confesaban, tener que dar la vida física, y ellos fueron probados y aprobaron el examen de Dios. Yo no puedo decirte en esta mañana en forma clara que los santos de la fe que hicieron bien su trabajo nos están mirando desde el cielo. No me atrevo a enseñarlo. Nada más quiero asomarte la verdad que Hebreos 12 dice que caminamos aquí tú y yo a la orilla de una grande nube de testigos. Y testigos es alguien que está viendo para atestiguar, para decir que es verdad. Que este camino, aunque sea un camino difícil, aunque sea un camino de aflicción, aunque sea un camino de muchas pruebas a la fe, al final la fe que es probada y pasa la prueba va a salir mucho más reluciente que el oro, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que no te sientas mal y te cojas lástima cuando la cruz del Señor, la abnegación, el decir no y no y no y no a todo lo que es malo porque tienes fe en la obra de Jesús en el Calvario por ti, te dé un poquito de autocompasión, porque al final Satanás lo que quiere es que tú te cojas lástima y que digas, este evangelio es muy pesado, este evangelio vale mucho, está queriendo que el mensaje de la cruz se vea como pérdida. Y por eso hemos llamado en esta mañana el mensaje de este día, el tropiezo de Satanás. Lo quiero delucidar contigo un momento por la palabra. ¿Cuáles son los medios que Satanás usa para que tropieces con la cruz? Te voy a hablar de 3 medios que el diablo usa para que este evangelio, un poquito de abnegación y de sacrificio y de prueba, él lo pinte como una lástima para ti. El primer medio que el diablo usó fue la serpiente. Y le dijo a Eva, le dio un poco de compasión a Eva, está por ahí por Génesis capítulo 3. El diablo usó una serpiente elegante y le habló a Eva para que Eva tuviera lástima. Fíjese cómo se presentó la serpiente, el diablo en la serpiente ante Eva. Le dijo, ¿con que Dios os ha dicho que ustedes no pueden comer de todo árbol del huerto? La manera como el diablo enfocó las cosas era una verdad relativa. Pero no era exactamente esa la forma como Dios habló a Adán y Eva de que había un árbol que no podían comer. Y fíjense que la primera palabra de la serpiente a Eva viene a decirle a ella, qué poco privilegiados son ustedes. ¿Qué Dios más duro tienen ustedes que les ha prohibido que no coman de todo árbol del huerto? Sin embargo, cuando la serpiente le habló a Eva sobre esta manera para hacerla tener lástima de los mandamientos de Dios, le dijo, pueden comer, no hagan caso a Dios. ¿Sabe Dios que el día que de ese árbol coman, serán como Dios sabiendo el bien y el mal? Pero cuando estudiamos ese pasaje entero nos damos cuenta que al revés de lo que la serpiente quiso pintar delante de Eva, una imagen de lástima, una imagen de prohibición, de un Dios muy prohibidor, en verdad lo que Dios había dicho era, de todo árbol del huerto podrán comer, pero de uno solo no podrán comer. En otras palabras, lo que quiero dejar hoy en tu corazón en este ángulo es que en verdad Dios nos ha dado más privilegios y bendiciones que prohibiciones. Hay más bendición que disfrutas que cosas que tienes que decirle que no. Pero el diablo usó la serpiente y la serpiente aún existe, se llama en la Biblia el diablo, la serpiente, que el Señor lo reprende en esta mañana. Y muchas veces ha llegado delante de nuestros ojos espirituales, de nuestra mente, para decirnos, ¿de verdad que tú no puedes hacer eso? ¿De verdad que eso tú no lo puedes cometer? Pobre de ti, si Dios lo que quiere es que tú lo hagas para que tú conozcas. Pero Dios nos manda en su palabra que consideremos primero cuán bendecidos hemos sido y cuántos privilegios tenemos por ser del Señor, y cómo su gracia anda todos los días con nosotros, y cómo no se guarda, no se duerme el que nos guarda, y cómo aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y Dios quiere que nos demos cuenta que Él nos está bendiciendo como si fuera un río crecido. Todas las mañanas son nuevas sus misericordias y grande su fidelidad. Y por su bondad no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Y que antes de que te sientas con autolástima por alguna cosa que la cruz de Cristo te prohíbe hacer, tú digas, hay 2 o 3 cosas que la cruz me lleva a negarme a ellas, pero
Cuántas bendiciones Dios me ha dado. Ese perdón de todos mis pecados. En la ciudad que me está esperando en gloria. La nueva Jerusalén donde voy a vivir. Donde toda lágrima será enjugada. Y estaré con el Señor. ¿Cuántos dicen aleluya por aquella esperanza que tenemos? Denle un aplauso a Dios con alabanza por la esperanza que tenemos en el Señor. Y la idea de la Biblia es que Adán y Eva no discernieron cómo la serpiente se presentó para decirle: pobrecitos ustedes, mire qué mal están, cómo Dios los ha humillado, que no pueden comer todo, cuando en verdad ellos eran muy bendecidos porque solamente de un árbol no podían comer. Así que el primer medio que el diablo usó para llevarnos fuera de la cruz y que la cruz se convirtiera en un tropiezo fue una serpiente que habló audiblemente con Adán y Eva, en este caso con Eva. El segundo método que usó en la Biblia, así directamente, dicho por Cristo mismo, fue a un apóstol llamado el apóstol Pedro. Hoy leímos un pasaje en un contexto que no lo leímos, sino que nada más leímos la parte principal del pasaje. Cuando el Señor está diciendo a Mateo 16 a su discípulo: yo tengo que ir a la cruz, me van a matar, me van a escupir. Y el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores y le matarán. Y cuando el apóstol Pedro con los demás 11 discípulos oye al Señor decir que a él lo van a matar y que lo van a escupir, dice la palabra que Pedro, por no saber, por supuesto, que la cruz era el paso a la corona, llamó a Jesús aparte. Señor, estás diciendo, o yo quiero oír bien, lo voy a parafrasear. Tú dices que te van a llevar a la cruz y que te van a matar a ti y que te van a humillar y que tú serás puesto en un lugar de abnegación y que te van a mesar la barba y que te van a dar en la cabeza, que te van a escupir. Porque Pedro y los demás discípulos pensaban que Jesús venía a tomar el reino político de Roma. Y él no venía a eso en ese momento. Ya pronto vendrá a tomar la rienda de las naciones, a reinar aquí como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya pronto vendrá a reinar, aleluya. A tal manera que Juan dice que en Apocalipsis vio que en su vestidura y aquí en su pierna tiene un letrero que dice, Jesucristo dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los discípulos no entendían que él venía como cordero. Y llamó a Pedro: Señor, ven acá. Y le dijo exactamente las palabras: Señor, ten compasión de ti. Lo leo de Mateo 16:21. Ten compasión de ti. Miren cómo el diablo está usando a un apóstol de Cristo para causarte un poco de lástima por la manera como te abnegas, por la manera como te niegas al mal. Señor, ten compasión de ti. Yo quiero preguntarte a tu mente si acaso en la escuela o en el trabajo ha habido alguien o en el vecindario que te ha dicho: tú estás perdiendo el tiempo, qué bobo eres. No me ves a mí como estoy de libre, no me ves a mí como voy allá y voy acá, como yo me divierto, como yo hago cosas. Nuestros jóvenes están en un bombardeo en la internet, en la escuela. Este mensaje que está diciéndole aparentemente Pedro. Recuerden que Pedro aquí es una boca que habla. No una persona, es una boca que habla. Señor, ten compasión de ti. No te acontezca eso de la cruz jamás. Pero cuando Pedro está diciendo aquellas palabras a Jesús, Jesús se voltea y le dice a Pedro, y me llama la atención que la palabra dice que el Señor se lo dijo a Pedro. Es así como está escrito en la Biblia. O sea, como que lo miró. Cuando Jesús oye que Pedro, Señor, no, ten lástima, ten compasión de ti. Dice que el Señor se volteó a Pedro, es como que lo miró de frente. Y mirándolo de frente le dijo: apártate, o le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que el Señor está diciendo a Pedro: me da pena contigo, pero tu boca está hablando por la misma persona por la cual la serpiente habló con Eva. Usted dice: pastor, está fuerte eso, porque es doctrina fuerte, porque ese Pedro era el apóstol Pedro. Y la moraleja esta mañana es: puede haber a alguien que es cristiano, porque Pedro era cristiano, y qué discípulo más fiel y qué leal, que te ve y te diga: pero tú estás ahí. Ten lástima de ti, sé libre.
Y tú tienes que hacer lo mismo que le dijo el Señor a Pedro, al que estaba hablando en la boca de Pedro: te apartas de mí, Satanás. En otras palabras, ese elemento de autocompasión es satánico, que el Señor los reprende en esta mañana. El elemento de que yo soy un pobrecito, el elemento de que porque yo guardo la palabra de Dios soy alguien menor que aquellos que están aparentemente libres, es una voz diabólica. Y cada cristiano debe entender que el tropiezo de la cruz consiste en que el diablo quiere que el mensaje de las cohibiciones del evangelio se vea tan pesado que usted diga: mejor me retrocedo al mundo del cual yo vine, que era más libre, porque este camino es un poquito difícil, pero el Señor te va a dar sabiduría. Yo lo confieso en el nombre del Señor en esta mañana, para que tú digas: diablo, lo siento mucho, pero yo he decidido seguir a Cristo, porque la cruz se me va a transformar en corona muy pronto. Tristemente, las huestes de la fe que han caminado por miles y miles de hermanos y millones ya en 2000 años de historia cristiana han tenido el dolor de gente que han visto la cruz muy pesada, y la cruz enseñada mal, fotografiada mal por el diablo, se ha presentado como un mensaje muy duro. Pero la cruz tiene un resultado al final poderoso. Y yo quiero animarte que aunque venga un ángel del cielo, aunque venga un Pedro del cielo, aunque venga un apóstol y te hable de un mensaje un poquito más fácil, di: hermano, yo sé que Cristo llevó mi pecado, a Él le fue duro, y yo quiero sentir que padecer algo por el Señor, hasta la burla, es un gozo que siento, es una alegría que Dios me da. Creer en Él y padecer algo por causa del Señor. Voy a asumir la cruz como un estilo de vida, porque al final la cruz asumida tiene un gran resultado para vida eterna. El tercer medio que el diablo usó es este, que lo voy a decir así despacio en esta mañana. Se llama el mal entendimiento espiritual de los que oyen la palabra de Dios. Un día Jesús habló un mensaje, copien el texto si lo pueden copiar, acerca de una palabra un poquito figurada en Juan capítulo 6. Y había un grupo de gente oyendo al Señor. Saben ustedes que la estrategia del predicador o del maestro es hablar de una manera que el que lleva 30 años en la fe te entienda, y el que lleva un mes también te entienda. Ustedes han visto nuestro interés en explicar bien la palabra, de modo que la gente pueda captar el mensaje, aunque sea un mensaje más masticado, porque queremos que todo el mundo entienda. Pero en una congregación de 5,000 personas, 5,000 varones, 30,000 que más o menos seguían diariamente al Señor, había personas que oían la forma como el Señor hablaba y no la entendían. Ellos iban a la sinagoga, ellos eran judíos, y quiero que capten esto como enseñanza. Jesús estuvo aquí predicando 3 años en la tierra, y el segundo año fue el año llamado de la oposición. El libro de Juan recoge el segundo año de Jesús en el capítulo 6 de su libro como el año en que los judíos hicieron la guerra peor al Señor para que Él no siguiera adelante con su mensaje. Y la palabra dice en esta mañana de cuando el Señor habló, Él le dijo esta palabra fuerte a la gente: el que no come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre no tiene vida en sí mismo. Y ese mensaje era un poquito hiperbólico, era un mensaje figurado. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre o bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y cuando la gente oyó eso, Juan 6 dice que la gente dijo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne y darnos a beber su sangre? Pero obviamente el Señor estaba delante de un grupo de gente que no entendían el lenguaje con el cual Jesús hablaba. Esto que voy a decir, guárdelo en su corazón. Jesús habló en parábolas por 2 motivos. Uno, a veces usaba las parábolas para hacer más entendible la verdad. Pero dice él mismo que a veces la usaba para juicio, porque la gente que habían oído de él y no querían creer en él, y habían visto los milagros y no querían creer en él, y habían visto los muertos que él levantaba y no querían creer en él, él también les hablaba de una manera que a la vez que tenían oídos no oyeran, y a la vez que tenían ojos no vieran,
Y había tanta gente en ese tiempo que estaban diciendo: yo no quiero creer en Él, aunque he visto milagros, aunque vi al ciego que Él sanó de nacimiento, aunque vi los leprosos que le quitó la piel fea y le puso piel como niño, aunque vi los muertos que levantó, no quiero creer. Y a esa gente las parábolas, las historietas, las historias que contaba, Él se las contaba para juicio, porque no eran dignos de entender. Y dijeron ellos: ¿cómo puede fíjese la expresión, cómo puede darnos a comer su carne? Porque estaban ciegos. Así que la falta de entendimiento espiritual es una de las cosas por las cuales el diablo viene, para que la persona no entienda la cruz. Ahora, lo que estaba diciendo Jesús con esto de comer su carne y beber su sangre era que Cristo no sirve si yo lo pongo fuera de mí en la pared. Cristo no me salva si yo lo pongo al lado aquí en el bolsillo. Cristo no es una religión de cosas que yo hago hacia un amuleto o hacia un Dios muy lejano de mí, que está ya a millones de años luz de nosotros. La expresión de Jesús: si no coméis la carne o bebéis la sangre, lo que quiere decir es dos cosas. Número uno, que Cristo, para que nos salve, hay que digerirlo espiritualmente, hay que traerlo a vivir a nuestro corazón. Hay que traerlo al corazón. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Diga amén, diga amén fuerte. Hay que traerlo al corazón. Cuando una persona recibe al Señor, lo ha traído dentro, lo confesó como Salvador y lo invitó a ser el Señor de su vida, es como único el beneficio de la cruz se pega al creyente. Cuando él trae a Cristo a su corazón, es como que comió de Cristo y es como que bebió de Cristo. Por eso la idolatría que los católicos dibujan, y yo siempre respeto a las demás sectas, o más bien iglesias evangélicas, aunque no sean Monte de Sión, porque también predican a Jesús y somos sus hermanos y somos el cuerpo de Cristo. Y soy enemigo de los pastores que se ponen a predicar de otras iglesias en contra. Eso es falta de visión. Pero de la gran ramera sí podemos decir que la idolatría es pecado, porque pone a Cristo allá afuera en la pared, y Él no es en la pared. Él dijo: estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y me oye, abre la puerta, yo entraré a Él. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Y yo cenaré con esa persona y Él cenará conmigo. Cristo se lleva por dentro del corazón. Dígale a tu vecino: Cristo se lleva por dentro del corazón, mi hermana, mi hermano. Hay que llevarlo por dentro, hay que comer su carne. Y también ese lenguaje significa que hay que llevar su sacrificio. Por eso tenemos la Santa Cena del Señor en la iglesia, y tomamos el pan y la copa, y en un símbolo, ese pan de la cena lo comemos, y ese jugo de la vid lo tomamos como una acción espiritual, con un sentido bien abierto en el espíritu de que Cristo es para traerlo a vivir dentro de nosotros. Ahora, miren cómo el diablo, cuando usó la serpiente, le puso tropiezo a Eva, y la pobre Eva lo perdió todo. Miren cuando usó a Pedro. El Señor tuvo que hacer pasar a Pedro la vergüenza, decirle: Pedro, aunque eres un apóstol, tu boca habló por el diablo. Qué vergüenza. Tercero, cuando el diablo viene y usa la falta de entendimiento para que no entendamos el lenguaje del evangelio y no entendamos eso de digerir a Cristo, de comer de Cristo, de andar con Él. Entonces dice, cuando eso pasó, algunos de los que le oían dijeron: dura es esta palabra. Y ahora no habla de los que eran enemigos de Jesús, habla de los que ya andaban con Él. Y cuando Él explicó de comer de Él y beber de Él, dijeron algunos de los discípulos de Él, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la soportará? Y Juan se hace elegante al decir, escuchen este versículo grande: entonces algunos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. En otras palabras, eran discípulos del Señor, pero cuando oyeron sin entender de comer de Cristo y beber, dice, entonces volvieron atrás, tropezaron con el mensaje de la cruz y ya no andaban con Él. Lo que me llama la atención, y esto que voy a decir es una gran curiosidad, digno de que los que quieren curiosidad bíblica la apunten, es que este versículo exacto, entonces algunos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, aparece en Juan 6:66. Qué curiosidad.
Y ese versículo, ese número 666 es el número del anticristo. Los que cotejaron la Biblia no sabían esa verdad de que iban a colocar ese versículo, de que alguien vuelve atrás y ya no anda con Cristo. Y el Señor dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Y aparece en Juan 6:6. Lo que quiere decir así, entre algo cómico de la Biblia o gracioso, es que el que tropieza con el mensaje de la cruz y después de haber caminado un tiempo con el Señor, por no entender el mensaje de la abnegación, deja a Cristo, él se ha convertido como parte del anticristo, porque el que no es de Cristo es del anticristo. Pero tú y yo somos de Cristo. ¿Cuántos dicen aleluya en esta mañana? ¿Saben qué hizo Jesús cuando miró a algunos que tropezaron con el mensaje de la cruz? Ahí en Juan 6, llamó a sus discípulos y les dijo: discípulos, ustedes son 12, han sido fieles conmigo. Ustedes vieron cómo el lenguaje que les hablé a esta gente que no entiende les hizo tropezar. Y nada más me quedan ustedes. Ustedes me prometen que ustedes van a seguir conmigo mientras otros se fueron de mí. Ustedes me prometen que ustedes sí que no me van a dejar. Así fue que le dijo a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Natanael, a Bartolomé, a Judas Tadeo. Y el Señor está llorando porque algunos ya que no entendieron su mensaje de digerir a Cristo, y que no es muñeco, sino es que en corazón es creído, es confesado. Y él dice: por favor ayúdenme, me estoy quedando solo aquí. Así fue que el Señor le dijo. Dice la palabra que en vez de eso lo que le dijo fue: ustedes también se quieren ir. Qué lindo cuando tú sabes que no tienes compromiso con nadie, sino compromiso con Dios. Alábale si puede en esta mañana. Oiga más, qué lindo cuando hay una iglesia que no compromete su mensaje con nada. Qué lindo cuando hay una iglesia, y yo lo digo a manera de testimonio, cuando Dios nos trajo a esta ciudad, nos trajo para plantar una iglesia que no compromete con nadie la verdad bendita del evangelio, y que nunca jamás la queremos comprometer, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que la palabra de Él viva y permanezca para siempre. Que siempre el Espíritu Santo de Dios promueva un mensaje cristocéntrico. El mensaje de la cruz, aunque duela, aunque sea como una piedra en el zapato. Pero ese es el mensaje que redime, que salva, que perdona, que redime, que trae salvación al hombre. Y ese es el mensaje sin compromiso que tiene que predicar una iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso? En otras palabras, la pregunta es: ¿ustedes vieron que la cruz se convierte a veces en un tropiezo, y que ya muchos tropezaron con ella y no quieren avanzar a la eternidad conmigo? Ustedes también quieren tropezar. Y se levantó el mismo Pedro que había dicho: Señor, no vayas al Calvario. Y el pobre Pedro, que había sido acusado como voz del diablo en ese momento, ahora tenía luz y dijo: Señor, si nos vamos de ti, ¿a quién iremos? Si solo, y quiero que capten esto con curiosidad, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuánto le alaban esta mañana? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Solo tú tienes palabra de vida. Ahora, como estoy enseñando, capten esto, que ahora viene la parte profunda aquí. Unos dijeron: dura es esta palabra. Y dice Pedro: tú dices que se es duro y que nos vayamos. Y dice: no, Señor, si nos vamos, ¿a dónde? Porque tú tienes palabra de vida eterna. Y con usted une y se da cuenta que el sentido es que la palabra que para muchos era dura, esa misma palabra dura era la palabra que dijo Pedro, que adentro tenía vida eterna. El evangelio no es un juego. El evangelio no es un deporte. El evangelio es vida o muerte con Cristo. El evangelio es sí y amén con el Señor. El evangelio es un compromiso serio con mi Señor, cuésteme lo que me cueste. Hay un precio de sacrificio no para salvarme. Hay un precio de persecución a causa del Señor. Hay un precio de burla a causa del Señor. Hay un precio de gente que no me entiende, que me acusa, que se ríe de mí. Tome eso con alegría, porque eso no me va a hacer tropezar. Yo voy a ir adelante porque quiero el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Esa palabra dura, esa misma, eran las palabras que tenían adentro vida eterna. Quiero decirte en esta mañana fuerte: no te cojas lástima. Tú has sufrido menos que el Señor, y menos que Pablo, y menos que Pedro,
y menos que todos aquellos mártires que aparecen en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis, qué linda palabra en español, me seréis testigos. Pero la palabra testigo significa, ahí significa en griego, me seréis mártires. Así que van a tener tanto fuego del Espíritu Santo, tanto poder para predicar la cruz. Hermano, mire con cuidado. El mensaje de Pedro en Hechos 2 fue la cruz. El de Pedro en Hechos 4 fue la cruz. El de Pedro en Hechos 10, casa de Cornelio, fue la cruz. El de Pablo y Bernabé y Timoteo y Sila era siempre en cada sinagoga judía, era la cruz. Ellos habían asumido que debían ser tan poderosos predicadores de la cruz que a veces la cruz los llevaría al martirio, y el Señor se los había avisado: me seréis mártires muchas veces por causa de mi nombre, pero sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. No he llegado a la parte práctica del mensaje, nada más que prediqué la parte doctrinal, pero quiero que te quedes con esto. La segunda parte del mensaje es esta. Hay una aplicación práctica en el día de hoy de cómo el tropiezo de la cruz, que el diablo, repito la idea, la fotografía la presenta como un estorbo para que le tomes miedo. Ese mensaje en lo práctico tenemos que entenderlo, y Jesús habló en Mateo 7:13 esta palabra. Escuchen qué palabra. El Señor dijo: porque ancha es la puerta y el camino espacioso que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta. Y el Señor avisó entonces que el camino que lleva a la vida es angosto. ¿Y cómo es la puerta? ¿No ves cómo yo bajé de peso? No, eso no tiene que ver nada. Tiene que ver con el peso ese del pecado que dice Hebreo. Echemos todo peso que nos asedia, el pecado que se nos quiere pegar, para que podamos entender que el camino que se transforma en gloria es un camino estrecho. Ahora, ¿cómo el Satanás toma la cruz y la presenta como un desastre? Ten cuidado. Mira que se te va la juventud. Ya tienes 30 años, tienes 35, tienes 38 y aún ni te has casado. ¿Qué camino más duro es este? Ten cuidado, ten compasión. Vive como otros que ya acabaron por allá. Pero el mensaje del Señor es: escucha, iglesia, el diablo está ofreciendo un camino ancho. Eso quiere decir, no hay provisión, no hay problema, no hay reglas, no hay estatutos ni nada, y todo se vale. Pero el Señor, que fundó la iglesia y es el autor y consumador de nuestra fe, dice: ese camino aparentemente libre es el que lleva a la perdición. Esta mañana yo me estaba orando en mi sillón por ustedes. Eran como las 6 de la mañana, 6:30, y tuve como una revelación del momento cuando el libro de la vida se abra en Apocalipsis, allá al final, y dice que se abre delante del juicio de los muertos impíos, que se llama ahí el juicio ante el gran trono blanco. Y el libro de la vida se abre. Hay dos libros que se abren en ese capítulo casi último de Apocalipsis para los que murieron sin la fe de Jesús, caminaron por el camino ancho. Y obviamente, como siempre tiene razón Jesús, el camino ancho los llevó a la perdición y se murieron así. Y ahora se levantan de los muertos y van ante el gran trono blanco. Y Juan ve y escribe en Apocalipsis que cuando los libros de sus obras son abiertos, era para mostrarle que ellos merecían juicio de Dios por sus pecados. Pero después se le abre el libro de la vida. El gozo más grande que tenemos que tener no es que hagamos milagros, es que nuestros nombres estén en el libro de la vida. ¿Cuántos se gozan por eso esta mañana? Y dice que fueron buscados sus nombres, pero como los nombres no estaban, dice Apocalipsis, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el horno que arde con fuego y azufre. Y esta mañana orando tuve la percepción de miles de almas cuando el Señor le hable en el juicio final y les diga: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y yo pude oír en mis oídos ese no desesperante pero impotente de las almas cuando oían: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno.
Esta mañana orando en el Espíritu pude percibir qué no tan desesperante, qué desesperación. Cuando el gran tribunal se establezca, cuando el juez de vivos y muertos se establezca, cuando el que sabe todos los secretos de los hombres abra la verdad, lo que nadie sabe de nosotros, y lo abre y revele delante del hombre y su conciencia que él merece el infierno porque él no creyó que ese camino de Cristo, de la cruz, de la abnegación, ese camino angosto era el camino de la verdad. Y esa gente van a soltar, fue lo que yo percibí, un no. Como diciendo, ¿cómo me va a pasar a mí si yo fui a la iglesia, si yo iba a las misas, si yo daba a los pobres una moneda, si yo hacía esto y lo otro, si yo creía en Dios? Pero no es solo creer en Dios, esa es la base. Es creerle a Dios que Él envió a su Hijo al mundo para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Yo oro y orando lloro que cada uno de los que estamos aquí oigamos cuando nuestros nombres se mencionen en el libro de la vida y nos diga el Señor: ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. El evangelio es un estilo de vida donde la cruz va delante de mí, donde le digo no al pecado, y si me caigo en el pecado otra vez me levanto. En lo práctico el diablo hace esto: me brinda el camino ancho, me brinda el camino sin problema, aparentemente dice: mira, qué libre eres, camina por ahí. Pero ya sé que en lo práctico ese camino al final es un negocio para gente absurda. El negocio para inteligentes lo estamos sembrando aquí esta mañana en la iglesia. Ahora digo no, pero después voy a decir un sí por la eternidad al Cristo de la gloria. Casi acabando el mensaje de esta mañana, escuchen esto. Esa táctica del diablo de ver la cruz como un tropiezo, de presentarla como un estorbo a la felicidad, es una vocecita. Quiero que todo el mundo oiga esto, que los cristianos oímos. Puede ser aquí en la mente o alguien que nos la hable aquí y nos diga: tómalo suave, no te esfuerces tanto, no caigas en fanatismo, no te sacrifiques demasiado, no hay que ser demasiado santo, ten compasión de ti, no soportes esa persecución que tienes por tu fanatismo. Cada vez que esas vocecitas lleguen, no tenga miedo, porque el Señor no tuvo que decirle a Pedro: apártate, quítate. Fíjense que dijo: quítate de delante, porque la serie se llama Los tropiezos de la cruz. Quítate de delante, quítate de delante de mí. Me está diciendo que yo lo tome suave, que yo no me esfuerce, que yo no caiga en fanatismo. Quítate, no importa quién esté hablando. Porque el evangelio es una cruz, es una fe que tiene que ser probada, es una fe que tiene persecuciones por decirla y por creerla. Es una fe que no hace caso al diablo que me grita: ven y peca, ven y logra, ven que el camino está rico, ven para acá. Porque el objetivo final del diablo, que el Señor lo reprenda en esta mañana, es aquí que termino como comencé, es finalmente quitarnos el premio en que la cruz se va a convertir. Porque la cruz pesa ahora, la cruz duele ahora, pero qué lindo si al final de la cruz Cristo me entrega una corona de gloria. ¿No lo leímos acaso esta mañana en la palabra? El que pierda su vida, hablando del que dice: bueno, me está costando y mi vida duele y mi corazón me duele por ser fiel al Señor. Pero si pierdes la vida, hablando no de la vida física, de la vida de libertades, si la pierdes y ya no eres tú, dice: el que pierda su vida la hallará, pero aquellos que la ganan ahora después la perderán. Quédese con este versículo. Según a Timoteo 2:12, sufrimos también, reinaremos con él. Quédese con Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Yo deseo que en esta mañana tú entiendas que la gracia de Dios te va a seguir protegiendo, que la gracia de Dios te va a seguir asistiendo. Yo quiero que tú alabes al Señor en esta mañana y le digas gloria a Dios por un momentico, porque el Señor te ha traído a una iglesia que no juega con tu vida eterna.
Te ha traído una iglesia que no juega con tu alma, con tu eternidad. Él te trajo una iglesia que no juega con los sentimientos de la gente y les quita el dinero como hacen otros bárbaros y prometen prosperidades y logros y no le avisan a la gente de que tenemos que cultivar el alma como un tesoro para ganarlo por la eternidad. ¿Sabe de qué prediqué el martes aquí en la iglesia? Prediqué de que oren por el pastor Eliseo. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo, ay Dios mío, dijo: ayúdenme, no sea cosa que yo, siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Verdad, Giovanni? Qué tremendo es. ¿En qué peligro yo estoy si yo me paro aquí a congraciarme con ustedes para que se sientan felices nada más? Y obviamente oro por su felicidad y lloro por su felicidad y me esfuerzo en preparar un mensaje lo más profundo, aunque sea un lenguaje muy sencillito para que todo el mundo lo pueda entender. Pero si yo vengo aquí a darte una alegría y que te rías y soy un cómico nada más. ¿Cuántos han visto pastores cómicos en la televisión? Por ahí todos son cómicos, muchos pastores cómicos. Pero no hablo de los pastores, miles de pastores buenos que hay aquí en la ciudad y en otras partes que predican la verdad. Monte de Sión es una de las muchas iglesias buenas de aquí de Miami. Nunca dejemos de amar el cuerpo de Cristo. Pero hablo de los falsos pastores y de los falsos maestros, de los falsos apóstoles que contentan a la gente con un mensaje para esta vida y nunca le hablan de la eternidad. Yo quiero que oren por mí porque yo necesito heredar la patria que el Padre me tiene preparada. Yo quiero que oren por mí porque yo necesito llegar al final de la carrera en victoria. Señor, por fin acabé la carrera, guardé la fe, me está reservada la corona de vida, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Que digamos con Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si sufro, reino. Si bajo, subo. Si me golpean, los ángeles me aplauden desde el cielo. Y se burlan de mí, Dios se alegra de mí. Si hay algún precio de burla que pasar, más pasó mi Jesús, que me redimió, ¿verdad, Marley? De la muerte, del infierno, porque en Él tengo vida eterna. Habrá alguien que esta mañana le diga: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Primera vez que vienes a esta iglesia linda. Segunda vez que vienes a esta iglesia bella. Alguien te invitó y viniste hoy. Y tú estás aquí esta mañana no por casualidad, para oír que la manera de salvarse del infierno es recibiendo a Cristo, amando a Cristo, invitándolo a que Él venga a vivir aquí. No es colgarlo en la pared, es traerlo aquí al corazón. Y ahí en el lugar en que estás sentado quieto, yo quiero que tú le digas con cabeza inclinada y bajito esta oración que yo voy a decir. Y los que están en televisión viendo en cualquier parte del mundo este video, ahí en el lugar en que estás, dile a Jesús, cerca la cámara, Jorgito: Señor Jesús, repite ahí en tu lugar: Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Moriste por mí para darme tu vida. Llevaste en ti mi pecado y el castigo de mi pecado. Yo te recibo en este día como mi Salvador y mi Señor. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame perdón de pecados y sálvame. Por Cristo lo pido. Amén. ¿Cuántos dicen juntos amén? Te quiero preguntar, a Monte de Sión, ¿tendrás una alabanza para tu Señor? ¿Tendrás una alabanza para Él? ¿Puedes levantar tus manos en alabarle? Se ven tan lindos alabando al hombre Dios, al Dios hombre, a Jesús. Los que saben ese himno del ayer, cántelo. En su triunfo, mi gloria será. Maribel, yo sé que te gozas por este mensaje. Los que se gozan, levanten las manos y digan: Señor, gracias por esta palabra.
que me ayuda a enderezar mis pasos. En vez de una cruz, Mi corona, Jesús me dará. oh, yo siempre amaré. No baja esta. Oh, yo siempre amaré. Haga un dúo con Jaciel, mi hijo, y conmigo y cántelo. En su triunfo, En su triunfo, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona, mi corona, Jesús me dará. mi corona. Algún día, en vez de una cruz, Mi corona, mi corona, Jesús me dará. tenga la bondad de ponerse de pie, mi amado, mi amada. Póngase de pie un momentito. Solamente voy a acabar este tiempo orando así sencillo por ustedes. Voy a bajar aquí al pasillo para estar más cómodo, como parte de la familia. Y lo que le quiero pedir al Señor esta tarde ya por ti es que el Señor te haga sentir privilegiado. En vez de sentir lástima, te sientas privilegiado. Los que están privilegiados digan gracias, Señor. No le aceptes a nadie ni a nada que tú eres un miserable, un cohibido, un pobrecito que nada tiene. No lo acepta. Acuérdate de Jesús con Pedro. Diablo, quítate. Este camino de la cruz va a la gloria.